las preguntas que han hecho, la manera en la que se han involucrado, la manera en la que a veces me escriben también por el WhatsApp, todas las cosas, eh, yo las tengo muy en cuenta porque pues digamos que es un proyecto que si bien uno está dando algo de teoría acá, digamos que gran parte del trabajo está justamente en ustedes aplicarla y envolverla eh, pues, práctica y envolverla pues aplicable a los temas propios que cada grupo escogió. Entonces, pues nada, eso por un lado, yo siempre se los he dicho, pues a mí la verdad la parte de la calificación no es que me desviva mucho, no es que eh, entiendo la posición de los estudiantes y entiendo que hay que poner notas, pero pues la verdad mientras yo vea que hay buena actitud, que la gente está aprendiendo las cosas y que sea poco, sea mucho, igual lo estén aplicando en cada una de de los proyectos como tal, pues con eso para mí es más que satisfactorio, la verdad. Eh, no sé si tengan algún comentario para decir antes de arrancar con eso. Nuevamente, si hay alguna duda o alguna crítica o alguna cosa de inconformidad pues con respecto a la nota, me cuentan, ¿vale? Bueno, ya esta es la semana 7. Me disculpan porque la verdad he estado enfermo, de hecho estoy incapacitado del trabajo. He estado como con vértigo, no sé qué vainas, entonces si de pronto yo voy a tratar de dar la clase, si de pronto veo que se me hace imposible porque me mareo o algo así, pues se lo contaré y la suspendemos de pronto en ese momento. Les pido pues disculpas por eso, pero en realidad no estoy tratando de hacerlo, ¿sí? Para no tener que atrasarnos y para no tener que reponer tiempo después y toda esta cuestión. Eh, Ahorita salí un momentico a pasear la mascota y entré con Garraspera, pero bueno. Bueno, chicos, estamos ya en la semana 7 como tal. Yo creo que ya todos ustedes saben. Ahorita voy a validar cómo está el aula, si tengo que abrirles el espacio de la semana 7. Creo que ahí hay un videíto que me interesa que lo vean justamente después de esta clase, para que reforcemos pues ciertas cosas adicionales con respecto a los temas que vamos a ver hoy. Estamos en semana 7. Para esta semana, pues ya tenemos claro que hay que mostrar un avance con respecto al diagrama de clases y a esas plantillas de clases en las cuales vamos digamos que de alguna forma describir esos métodos, a describir esos parámetros de entrada de esos métodos y a definir esas clases pues con todos sí, con todos los métodos o las acciones que van a definir pues cada una de ellas. Eh, pues para ello la intención es que pues claramente ya los modelos de entidad-relación, yo creo que ya después de la clase pasada ya quedaron tan refinados como iban a estar. Yo creería que ya en este momento pues ya si se aplicaron de pronto los ajustes que se aplicaron con los comentarios que de pronto se pueden haber aplicado en la clase pasada, yo ya creo que los modelos de entidad-relación ya tienen la versión pues refinada y completamente definitiva de cada una de sus soluciones. Si de pronto alguien tiene algún avance, algún ajuste, algún cambio que de pronto haya validado, que haya evidenciado de pronto que le estaba haciendo falta, me cuenta al final de la clase y lo miramos, listo. Eh, entonces, bueno, pues como les decía, pues con la intención de tener ese modelo de entidad-relación completamente refinado, con ello, pues tenemos la versión muy cercana a lo que es el diagrama de clases, que normalmente se tiende a parecer mucho, pues puede tener algunas diferencias como tal, pero pues digamos que allí lo que más nos interesa con respecto a estos modelos es, por lo menos desde la perspectiva de esta asignatura, que no es una asignatura de programación orientada a objetos, sino es una asignatura pues de programación propiamente, sino que es una asignatura dirigida pues a la ingeniería de software. Eh, Me interesa pues que tratemos de definir muy bien, digamos que ese diagrama de clases como tal lo estamos haciendo de una forma, eh, digamos que no tan detallada y no con tanto rigor como de pronto en otras partes, pero lo que sí me interesa muchísimo es que tengamos muchísimo rigor en la manera en la que definimos los métodos, ¿sí?
Y esa definición de esos métodos va a tener, digamos que algo de aplicación en el tema que de pronto vamos a desarrollar el día de hoy con respecto a los diagramas de secuencia, ¿sí? Hoy la clase, pues vamos a tener esos tres momentos. El primer momento era el inicial para hablar de como la introducción de la clase, hablar de la calificación del segundo parcial y bueno, y toda esta cuestión. Vamos a tener otro momento que va a ser el de los diagramas de secuencia, en el cual vamos a explicar y luego de explicarlos vamos a tratar de hacer una especie de retroalimentación y vamos a ver si de pronto podemos hacer una aplicación de un ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a utilizar una herramienta que el video que está en la plataforma está orientada pues a ella, que es Lucidchart. La verdad la he usado para hacer cosas muy básicas y ahorita si algo entre todos la cacharreamos y tratamos de sacar un diagrama de secuencia muy sencillo, pero con el cual se logre captar más o menos cuál es la intención de un diagrama de secuencia, cuál es el objetivo, qué es lo que se persigue con un diagrama de secuencia, que digamos que son los diagramas más importantes a nivel de como tal de diseño, porque son diagramas que nos muestran, como su nombre lo dice, de una manera secuencial, interacciones entre diferentes elementos que hacen parte de nuestro sistema. Entonces, digamos que en un momento ya lo vamos a ver como tal, y luego vamos a hablar un poco más con respecto a la parte de los prototipos no funcionales o mockups, porque en esta semana 7, digamos que mañana, pues vamos a traer nuestros diagramas de clases con nuestra definición de métodos y eso. Y con la teoría que demos hoy y que de pronto reforcemos mañana, vamos a traer la semana entrante ya nuestro gran trabajo final, que ya es la semana 8, ya es nuestra semana final. ¿Y cuál va a ser nuestro trabajo final? Pues nuestro trabajo final va a tener todos los elementos que hemos tocado toda la semana. Vamos a traer un documento que va a contener modelo, entidad, relación, va a contener diccionarios de datos, va a contener el diagrama de clases, la plantilla de los diagramas de clase, que es donde se definen todos los métodos con sus parámetros, retornos y toda esta cuestión. Vamos a traer nuestros diagramas de secuencia y también vamos a traer nuestros prototipos no funcionales. Esos prototipos no funcionales, ahorita hablamos un poco más de ellos, qué es lo que yo espero de esa entrega como tal, porque pues la verdad lo que se esperaría es algún tipo de maquetación o algún tipo sí, de diagramación o de qué, o de plasmar ciertas cosas visuales como tal, sin estar preocupados de lo que está debajo. O sea, vamos a hacer, digamos que nos vamos a aferrar todavía mucho más a ese principio del encapsulamiento, en el cual solamente nos interesa ver cómo se va a ver, ¿sí? Nos interesa mostrar cómo se va a ver. No nos interesa validar cómo va a ser eso internamente. O sea, no nos interesa ver todo la parte escondida del iceberg que está debajo del agua, no. Nos interesa solamente ver la parte bonita, la parte que es de usuario, la parte que es directamente pues sí, a la parte que cada usuario va a tener, y por eso les digo que nuestro principio del encapsulamiento para esta función o para este trabajo va a estar pues todavía con más vigor y con mayor fuerza, porque pues digamos que nos vamos a centrar solamente en lo que el usuario ve. Y si hay dudas del encapsulamiento, pues ya sabemos que el encapsulamiento siempre lo estamos refiriendo a esa parte externa o esa parte visual o esa parte usable, por decirlo de alguna forma, que es la que está en mayor contacto con el usuario o con la persona que lo va a usar, ¿sí? Ahí ya creo que ya muchísimos ejemplos hemos tenido con relación a ello. Pues digamos que nos vamos a preocupar solamente por eso y pues digamos que de alguna forma vamos a dar algunos lineamientos para saber cómo lo hacemos y todo y más o menos qué se busca, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio pues a la clase de hoy como tal. Alguien me cuenta que estábamos hablando las últimas clases, porque la semana pasada tuvimos una entrega de un avance pues de lo que era relacionado con la base de datos, que era el modelo entidad relación y el diccionario de datos, pero me interesa además qué estábamos hablando, porfa, entonces no sé, por favor, en el micrófono y me cuentan ahí, a veces
de lluvia de ideas. Ahí me van contando más o menos qué se habló la clase pasada, qué se habló la semana pasada. Pero de a uno. Pero bueno, quieren hablar. Sí, eso veo, pero bueno, habla tú. No, hoy no quiero hablar. ¿No quieres hablar? Hoy no quiero hablar. ¿Estás enferma? ¿Ah? ¿Estás No, enferma? Ah, no, ya se no. me había La extraño. bajita de nota. Sí, algo debe pasar porque el que no quieras hablar tú, algo pasa. Sí. ¿Qué Es, está queriendo decir, profe? Que habla mucho. No, uy, no, no, yo no digo nada. Yo no, sí, sí. Si ve, si ve lo que el profesor piensa de usted. Uy, jamás, profe. Ya no jamás quiero he hablar. dicho absolutamente nada. Sí, no, ya no quiero hablar. No, antes por el contrario, estaba esperando que hablaras tú porque casi siempre eres tú la que participa. Estoy dejando a los compañeros. Jason, ya que empezó a hablar, lo estoy animando. Muchas No, gracias, ¿no? pueden hablar los dos, tranquilos. Amigo, ¿qué vimos la clase pasada? Primero las damas. No, estamos en el siglo XXI. Estaba hablando sobre el diagrama, no, ¿cómo? Lo de clases, se me fue, diagrama, no diagrama de clases. Las clases de, pues de más De uso. desarrollo. Eso. Ujú. Sí, estábamos hablando del diagrama de clases, de la manera en la que de pronto se hacía semejante de alguna forma con respecto al modelo entidad-relación. Estuvimos hablando también de capas, creo que estuvimos hablando un poquito antes de esas vainas de capas, del diseño de software. Estuvimos hablando también de la manera en la que se definían los métodos, sí, que teníamos que definir unos métodos con los cuales de alguna forma esas clases que definimos en nuestro diagrama iban a interactuar con nuestro sistema, ¿cierto? Eh, digamos que a grandes rasgos, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Tanto la entrega de nuestro modelo entidad-relación como de nuestro diccionario de datos, como de nuestras plantillas de clases y un diagrama de clases, pues ahí como muy light que vimos de alguna forma. Eh, bueno, digamos que pues todo lo que está orientado aquí a la ingeniería de software, digamos que siempre, o digamos que mejor aún, no nos debemos como casar con la idea de que como que estamos realizando demasiado reproceso, o que estamos redefiniendo muchas cosas iguales, o que estamos, qué sé yo, que estamos haciendo las cosas como muy moliditas o muy al detalle, muy pues como demasiado granular, demasiado pues particular lo que estamos haciendo y que puede ser un desgaste, ¿sí? Les recuerdo, chicos, que siempre que estemos hablando de ingeniería de software, digamos que una visión muy personal, ¿sí? Digamos que esta parte es la que nos puede hacer diferentes a nosotros, digamos que de cualquier desarrollador común y corriente, ¿sí? Porque digamos que por el auge de las nuevas tecnologías y muchas cosas, hay probabilidades de uno encontrarse desarrolladores muy buenos que ni siquiera son ingenieros, ¿sí? Y pueden ser mejores que muchos ingenieros que uno conozca y no tengan la formación académica. Digamos que hay personas a las que se les da un poco más fácil el hecho de realizar desarrollo de software que a otros. Y digamos que uno pues a nivel de trabajar en desarrollo, pues uno también va generando ciertas estructuras a nivel de pensamiento, a nivel de concepción, a nivel de algoritmos, a nivel de resolución de problemas, con las cuales pues uno puede ir trabajando todas estas cosas. Pero digamos que esta fase justamente, que es la fase de la ingeniería de software, que es la fase en la cual nosotros podemos establecer como los mapas, los diagramas, los planos o la arquitectura de nuestros aplicativos, digamos que esto justamente es lo que nos va a hacer diferentes y lo que nos va a entregar, digamos que un plus con respecto a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, digamos que esta parte, sé que hay personas que de pronto no sienten como mucha empatía por esto, porque probablemente sean más prácticos, porque probablemente les gusta menos papeleo, porque probablemente en ciertas concepciones de pronto utilicen metodologías ágiles o a veces ni siquiera apliquen bien una metodología ágil, sino que simplemente la premura de tiempo sea tal que en muchas ocasiones este tipo de etapas
se obvian, ¿sí? Y se pasa directamente a hacer un análisis y de una vez a programar. Y eso también pasa, ¿sí? Pero digamos que en la medida en la que más fases de la ingeniería de software se puedan ir involucrando en nuestros procesos de software, digamos que podemos tener procesos mejor pensados, podemos tener procesos en los que de pronto no vamos a decir que no van a fallar, porque muy probablemente un proceso hasta que tenga ingeniería de software puede que falle y puede que salgan incidencias y que en fases de pruebas revienten errores y revienten bugs y todas esas situaciones, ¿sí? Pero digamos que podríamos decirlo de alguna forma, que nuestra tendencia a los errores, digamos que podría ser un poco menor porque el nivel de especificación y especificidad que se va a tener va a ser muy alto. Entonces, vamos a entregarle un diseño a algún ingeniero que ni siquiera está involucrado con el proyecto y el ingeniero, digamos que va a tener unas bases y unas pautas lo suficientemente grandes y lo suficientemente claras para poder llegar y decir, listo, muchachos, yo ya sé más o menos qué es lo que hay que hacer, explíquenme más o menos en qué lenguaje vamos a trabajar, dame la dirección de la URL de la base de datos, en qué motor se va a trabajar, y con eso, digamos que un ingeniero o un desarrollador de software pues, que estén todos los días trabajando en ello, podría tomar estos elementos que estamos generando aquí como un insumo para llegar y empezar a trabajar y empezar a programar sin tener ni siquiera el contexto de qué es lo que se busca o de qué es lo que se está haciendo. Entonces, listo, por ese lado, chicos, creo que ahí despejamos una buena parte de ello. Nuevamente, vamos a hablar de los diagramas de secuencia, pero entonces digamos que para ello vamos a poder de pronto establecer como una especie de paralelo entre las capas que hemos mencionado en algunas clases anteriores y algunos elementos que están relacionados directamente con el diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces, bueno, pues primero, ¿qué es un diagrama de secuencia, muchachos? Un diagrama de secuencia es un diagrama UML, ¿cierto? El cual está hecho con la intención de generar o de definir ciertas interacciones que se van a dar en nuestro sistema de cómputo que estamos modelando, pero que las vamos a identificar en un orden secuencial. Y al decir secuencial, estamos hablando de franjas de tiempo. Estamos hablando de qué pasa primero, luego qué pasa después, ¿sí? Porque por más que así incluso un sistema, digamos, que tenga hilos, que los hilos lo que me van a hacer es paralelizar ciertos flujos o lo que sea, por más que hayan flujos de hilos y de todas esas cosas, siempre van a haber un antes y un después, siempre va a haber un orden, va a haber una manera en la que se ejecuta una orden, va a haber una manera en la que se ejecuta un flujo y en la que el sistema como tal empieza a generar interacciones y digamos que no todas, no todas se van a hacer de manera simultánea, ¿sí? Digamos que en tiempo real ellas siempre van a estar, digamos que una detrás de la otra, así tengan décimas o centésimas de segundo antes o después, siempre van a haber un orden establecido, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente lo que busca un diagrama de secuencias está orientado a eso, ¿sí? A mostrar esas interacciones que se van dando en una línea de tiempo, ¿sí? Eso a nivel de actores o de elementos que intervienen en ese diagrama, pues se pueden identificar algunos, ¿sí? Digamos que voy a tratar de colocarlos. Vamos a ver si este Lucid Chart me deja ver acá. Sí, creo que sí me deja verlos. Voy a compartirles la pantalla. Esto es una herramienta gratuita, pues no digo ni que sea ni la mejor ni la peor, pero pues es una herramienta pues que permite hacer el trabajo y lo que requerimos hacer acá. La vamos a compartir aquí. Me dicen porfa si están viendo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, en este diagrama de secuencias, aquí digamos que este es el diagrama de secuencias en blanco que me bota la herramienta de Lucid Chart, ¿sí? Digamos que básicamente, ¿qué se está viendo? Igual, ahorita yo les voy a hacer como una introducción hacia esos modelos, hacia estos diagramas de secuencia
y la intención es que en un momento les valido en la plataforma, les coloco un video que les iba a colocar con respecto a la realización de estos diagramas, pues para que tengan más elementos de juicio como tal. Pero básicamente, ¿esto qué involucra? Esto involucra ciertos actores, ¿sí? Digamos que, o ciertos elementos, mejor. Uno de los principales siempre va a ser el actor, ¿sí? Entonces, ¿qué es el actor? Digamos que el actor es ese elemento que incluso también veíamos en los diagramas de casos de uso y que los vemos también en otros diagramas, y que normalmente es la persona que se encarga de interactuar con cierta interfaz o con cierto sistema o lo que sea, ¿sí? Estos actores en ocasiones pueden ser automáticos y en otras ocasiones son los usuarios que interactúan con el sistema. En este caso como tal, digamos que, y para nuestro ejemplo, y creo que para los ejemplos que vamos a ver aquí en la clase, el actor va a ser relacionado con el usuario pues, que está haciendo uso como tal de esas herramientas o de ese sistema. Listo. Y tengo otros 3 elementos que digamos que son los elementos que más se utilizan en estos diagramas de secuencia, que son, ya se los voy a explicar, son los límites, que son estos de acá, ¿sí? Boundary, que son los límites. Este de acá, que se llama entity, ¿sí? Y este de acá, que se llama control, ¿sí? ¿Por qué les estaba haciendo como una relación, digamos que indirecta o directa con respecto a los diagramas, a esos diagramas perdón, a esas arquitecturas de capas como tal? Porque en estos elementos se pueden evidenciar, digamos que de alguna forma, la manera en la cual yo puedo hacer o puedo ver reflejado esas capas de mi modelo en un diagrama de secuencias, y ya la vamos a ver bien. Listo. Entonces, lo primero, acá están los boundaries, ¿sí? Los boundaries o límites como tal, digamos que son los que se encargan de hacer toda la interacción con los actores, ¿sí? Con los actores, con los usuarios como tal. Digamos que esos límites o esos boundaries normalmente se están asociando con las interfaces de HTML o con las interfaces como tal, lo visual o los formularios o las capas de presentación que tenemos en nuestros sistemas, ¿sí? Pues digamos que ahí, pues ahí ya te estamos encontrando como alguna especie como de analogía entre nuestro modelo de capas en la parte de presentación, ¿sí? Y nuestro diagrama de secuencias con nuestros límites o nuestros boundaries. ¿Cómo se identifica el límite? Pues fácil, ¿cierto? Es el palito a un lado con el círculo pegado, ¿sí? Y es importante que los diferencien porque hay uno que se parece, y que es justamente este, que se llama entity. Pero primero hablemos de los controles. Luego aparecen los controles. Entonces digamos que los controles, si nos vamos a parar directamente en nuestra capa de lógica de datos o de lógica de negocios, que es la que teníamos asociada ya a nuestro modelo de capas, digamos que ese control como tal es el que se encarga de hacer la interacción entre nuestra parte visual y la parte de más abajo, que está asociada, digamos que con la parte de las bases de datos o de la capa del DAO, de la capa de datos como tal. Pues digamos que esa es una capa intermedia. Y luego, en la última parte, aparece el círculo con la rayita abajo, que se llama entity. Pues que como ya lo sabemos, digamos que normalmente está asociado con elementos propios, digamos que de la capa de datos, y que en ocasiones puede tener alguna similitud o alguna correspondencia con elementos directamente de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, hay algo acá muy importante, chicos, y es que vamos a tratar de agregar acá. La verdad, nunca he usado esto, pues entonces vamos a ver si lo permite hacer. ¿Sí? Tenemos acá los elementos. Entonces, si esto lo estamos viendo de una manera secuencial, ¿sí? Y acorde a lo que acabamos de decir, con relación a quién se relaciona con quién, ¿ustedes quién creen que debería estar en esta primera línea? Y ya voy a explicar también este elemento de la primera línea, qué significa. Entonces, ¿quién cree, mejor dicho, nuestro actor es externo?
y él está de alguna forma estimulando o está llenando una pantalla o está interactuando pues con un sistema a través de una interfaz visual o a través de una capa de presentación. Acorde a lo que acabamos de decir con relación a los límites, a las entidades y a los controles, ¿el usuario con quién tendría relación? ¿Con los límites, con las Con la, entidades con o la con los interfaz. controles? eh, con la interfaz gráficas, que sería acá los límites. Y serían los límites, es correcto. Ajá. Tengo un 5. ¿Cómo? Ah, profe. Listo. Entonces digamos que, ¿sí? ¿Quién me habló? De pronto hay forma de que aumente un poquito la pantalla. ¿Se ve pequeño? Sí, Espérate, yo miro a ver por qué. ¿Ahí lo ves mejor o...? sí, ahí se ve muy bien. Ok. Un segundo, yo corro esta cámara para poder bajar un poco. ¿Me dicen si ahí ven todos? Perfecto. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a explicar elementos y luego vamos a tratar de hacer un ejemplo sencillo de una interacción que nos vamos a inventar, ¿sí? Y vamos a explicar ciertos elementos y la intención es que de esta clase, pues si salen con dudas, vayan y vean también el video que les estoy dejando allí, porque el video la verdad explica muy bien. No me acuerdo si este video está en inglés, creo que sí. Pero pues en inglés sí tiene subtítulos para que no se aburran ni se asusten. Eh, ¿Y la intención cuál es? Pues la intención es que salgamos con esto muy claro. Si de pronto hoy no queda claro, mañana también tenemos un espacio acá en clase para poderlo mirar. Pero pues la intención es que esto esta semana se vaya muy claro, porque ya la semana entrante, digamos que ya nos reuniremos y estaremos hablando de nuestras entregas, estaremos dando no sé, una revisión general de todo y nos vamos ya con nuestros trabajos finales. Entonces, pues la intención es que todo lo tratemos de manejar muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá genérico y luego lo vamos a particularizar o lo vamos a especificar un poco más. Entonces, lo primero es, tenemos un actor, ¿cierto? Ese actor, ya nos dimos cuenta que ese actor puede tener interacción con una o con varias entidades, ¿sí? Porque no necesariamente va a tener solamente con una entidad, ¿cierto? Eh, luego, digamos que la vamos a hacer con una entidad. Luego, ya nos dimos cuenta que esto, pues, como lo vamos a tratar de hacer la analogía con nuestro modelo, nuestra arquitectura por capas como tal, pues acá tenemos un actor y entró por la capa principal, que es una capa que en este caso se está pintando, es como un límite, ¿sí? Pero entonces tenemos una cosa y es que los límites solamente se comunican con actores y se comunican con controles o con otros límites solamente. Es decir, los límites no se comunican con entidades. Es decir, si acá en esta línea de acá colocamos una entidad, digamos que eso ahí no estaría como bien modelado. Puede que la arquitectura, o sea, puede que la herramienta como tal te lo deje modelar, pero digamos que no estaría bien modelado porque digamos que eh, entendiendo y atendiendo a esos elementos de las capas como tal y a esas restricciones que tienen propias los diagramas de secuencia, un límite o boundary se debería comunicar con otro límite o se debería comunicar solamente con controles, ¿sí? Hay otra restricción adicional y es que el usuario como tal nunca se debería comunicar con un control, ¿sí? Entonces, este usuario, lo más seguro es que aquí en este elemento lo que vamos a tener que colocar es un control, ¿sí? Pero resulta que el usuario como tal no se podría comunicar directamente con el control. Siempre debería comunicarse por medio de límites o de boundaries directamente con los elementos de control. El control, entonces ya sabemos, el actor no se puede comunicar con los controles y el control tampoco con los actores, ¿sí? Los límites se comunican con los actores y con los controles o con otros límites. El control se comunica con los límites y se comunica con las entidades y las entidades solamente se van a comunicar directamente con los controles, ¿sí? Es decir, que un límite se va a comunicar con una entidad o que un actor incluso se va a comunicar directamente con una entidad, digamos que eso sería incorrecto a nivel de modelo, ¿sí? Y pues digamos que de alguna forma ahí estamos como lo decía, creo que fue José David en una clase anterior,
y era como tratando de trabajar o de conocer un poco con ese patrón de modelo vista controlador, ¿sí? En el cual tenemos una vista, que es nuestra capa de presentación o nuestro límite, tenemos un controlador, que en este caso es un control o una capa de lógica de negocios, y tenemos una capa de datos, que en este caso se llama entidad, y que podría estar haciendo la parte de modelo como tal. Entonces aquí digamos que vamos a hacer un ejemplo pues, sencillo de estas cosas acá. Necesito saber si de pronto hasta el momento hay dudas, chicos. La intención es que pues, este tema nos quede claro y que no vayamos a de pronto a seguir avanzando sobre alguna duda de alguien. Profe, lo del Sí, cuéntame. ¿cómo es? Boundary. El primero, lo del Sí, límite. el límite, sí. Siempre se coloca ese ese boundary. No, de hecho ya vamos a jugar con eso, ¿sí? Porque estos nombres son personalizables. Bueno. ¿Sí? Entonces aquí le podemos cambiar el nombre, aquí también se lo vamos a cambiar, aquí también le vamos a cambiar este control, le vamos a cambiar esa entidad. Pues ya esos nombres digamos que van a estar asociados con lo que vamos a hacer directamente. Por eso les Sí, había hablado que pero, este modelo pero como tal es genérico, ¿sí? bueno. Sí, dime. Pero ese icono, ¿cómo se dice? Ah, Ese no, cosito siempre se sí, coloca ahí en los límites. sí, o sea, el icono como tal o la representación gráfica de un límite en los diagramas de secuencia siempre va a ser así. Ah, Una rayita acá con una bolita al lado, ¿sí? El del listo. control va a ser el circulito con la flecha y el de la entidad es el círculo con la raya por debajo. Eso sí está estandarizado, ¿sí? Eso. Igual que el actor es el muñequito, pues el muñequito de sticky, el muñequito de palitos, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Bueno, vale. Bueno, pues aquí hay algunos elementos adicionales, pero pues me parece que no. De pronto aquí vamos a ver uno más, que es el de la alternativa, que ahorita lo vamos a explicar. Bueno, chicos, hasta ahí como tal, ahí vamos identificando ciertos elementos. Primero identificamos un actor, que es el muñequito de palitos. Identificamos el icono como tal del límite, del boundary, ¿sí? Identificamos el control, identificamos la entidad, ¿sí? Adicional a ello, encontramos, digamos que un elemento, pues digamos que aquí vemos varias líneas hacia abajo, ¿cierto? Vemos una línea que está punteada hacia abajo, que lo que me está representando es, digamos que me está representando como la línea de vida como tal del objeto que se está ahí, que está interactuando, pero pues digamos que en este caso, lo que más nos interesa de esos elementos es justamente este espacio que está acá, que es esta barrita como digamos que esta barrita, digamos que la línea de vida como tal es más bien la barrita gris, o sea, esta que está acá gruesita. Ya vamos a ver por qué se llama así. Y digamos que la otra es la representación en el tiempo que tiene ese objeto, ¿sí? Entonces digamos que simplemente lo que está haciendo ahí es estableciendo unas barreras para poder mandar mensajes entre los diferentes elementos que interactúan en nuestro diagrama de secuencia. Entonces, me parece a mí importante que podamos hacer un ejemplo simple de una interacción. Y luego lo complicamos un poco y hacemos una flujo alternativo. Tratamos de hacerlo acá completo. Y viendo esto, dejamos ahí las bases sentadas como para que ya ustedes tengan un elemento importante, para que si algo puedan ver también el video que está en el aula y lo puedan repasar y lo puedan interiorizar también. Y pasamos de pronto a hablar un poco sobre la parte visual, sobre la parte de los prototipos no funcionales, hablar de algunas cosas que nos interesaría ver. Y si queda algún momento en esta clase, pues miraremos si de pronto hay dudas con respecto al tema o si de pronto tienen algún tipo de duda con respecto a lo que se va a entregar mañana o a lo que vamos a mostrar el avance mañana. Porque en teoría la clase de mañana va a ser justamente eso, va a ser la revisión
de todos esos diagramas de clases que vamos a tener. Por lo que sí les pediría que mañana todos estuviéramos acá. Entonces, no sé si les parezca bien, vamos a hacer una, ¿qué nos hacemos, hombre, para que quede fácil de hacer y fácil de explicar? Bueno, hagamos que, vamos a hacer estamos en un módulo de creación de clientes, ¿sí? Entonces, digamos que acá tenemos una interfaz, ¿sí? O un límite que se va a llamar, es que esta herramienta nunca la había usado. Esto que se llame crear cliente, ¿sí? Entonces, esa es mi interfaz o mi límite como tal. El límite se llama crear cliente y está identificado ¿por qué? Por un formulario, un HTML, un JSP o bueno, cualquier cosa que se vuelva gráfico, un JavaScript o algo, pero que funcione como un formulario de entrada de datos, ¿sí? Una pantalla para el usuario. Luego vamos a tener un controlador, ¿sí? Entonces ese controlador, pues uno normalmente lo que hace, le puede colocar aquí eso ya es gusto de cada quien, pero yo le podría poner aquí un crear cliente y que se llame control, ¿sí? Y aquí yo podría tener una entidad, ¿sí? ¿Y esa entidad cuál podría ser? Pues digamos que, ay, la borré. Esa entidad podría ser una entidad cliente, ¿sí? Eso aquí podría estar, digamos que eso podría estar haciendo algo, una relación con respecto a la base de datos, ¿sí? Digamos que esto podría ser, aquí si lo estamos viendo, podemos tener en la parte inicial, en nuestra límite, tenemos una capa de presentación, en la del medio tenemos una capa de lógica de negocios o un control, y en la parte de los datos o de la entidad tenemos nuestra capa de datos o nuestros datos, ¿sí? Ya sabemos que esto puede tener comunicación directamente con la base de datos, pero pues digamos que aquí vamos a modelar solamente la interacción que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tenemos una interacción, entonces aquí digamos que vamos a abrirlo y vamos a abrirlo con clic en más, ¿sí? Bueno, pues digamos que ya estamos metidos dentro de nuestra pantalla. Entonces aquí nuestro mensaje podría ser diligenciar datos, ¿sí? Eso como tal aquí, entre las diferentes barras o entre las diferentes líneas de vida que tenemos de cada uno de los elementos en la vertical, ¿sí? Lo que hacemos es comunicar mensajes entre cada una de esas líneas. Entonces digamos que aquí el actor, él llega, está en la pantalla y él lo que va a hacer es que va a diligenciar datos sobre esa pantalla, ¿sí? Luego, yo podría aquí tener, aquí quedó como torcido, a ver si le puedo poner una línea diferente. Porque sale acá. Yo podría aquí tener una línea en la cual yo llego y digo, él podría estar llamando acá y decirle, yo aquí diligencié datos y le di clic al botón crear, por decir algo. Él aquí podría llevar a un mensaje que se llame validar datos ingresados. Y esto sí podría ser un método como tal. Por eso es la importancia de la definición de todos esos métodos que ustedes van a hacer a nivel de diagramas como tal. Digamos que este va a ser un método que tiene aquí. Entonces, este método, digamos que, ¿qué? Ese método es el que este mensaje o este método que te está llamando aquí es justamente el método que yo estoy invocando en el momento en el que yo ingreso a mi pantalla de crear cliente, diligencio mis datos y le doy clic al botón crear cliente. Cuando yo le doy clic al botón crear cliente, él está haciendo un llamado a un método que se llama validar datos ingresados. ¿Y ese método qué podría tener? Ah, bueno, pues que yo creo un cliente, entonces yo ahí voy a validar que mis datos ingresados sean consistentes, que mi correo esté bien formado,
que no hayan campos vacíos. Bueno, yo podría ahí validar muchas cosas, que los valores estén válidos, que si son campos numéricos vayan solamente números. Bueno, todo, cualquier tipo de validación, o que si me ingresaron la cédula, que la cédula tenga X longitud, o que si no tiene esa longitud está malo. Bueno, lo que ustedes se quieran imaginar. Esa validación como tal, digamos que esa validación podría tener un camino de vuelta o podría seguir el flujo. Vamos a hacerlo el ejemplo más sencillo y luego nos metemos con la parte de los condicionales y tratamos de hacer una especie pues acá de resolución acá. Digamos que este método de validar datos ingresados en el control fue invocado y su respuesta fue satisfactoria, ¿sí? En ese caso, pues yo podría llegar e incluir un nuevo mensaje, ¿sí? Que podría ir acá. Y con el cual yo podría estar diciendo, listo, quedó como muy preciso aquí. Ahora nuevamente acá. ¿Listo? Entonces, una vez se pasa esto, él podría estar llegando y llamar directamente a un método que se llame crear cliente, ¿sí? Ese método de crear cliente, digamos que va a estar directamente ligado a mi entidad cliente. Y en este caso, mi entidad cliente, mire que aquí lo que estamos viendo son capas. Estamos viendo una capa de presentación, una capa de control o de lógica y una capa ya directamente de entidad o de datos o de DAOs. Entonces aquí, esta de crear cliente como tal, ella ya se está comunicando directamente, digamos que con la base de datos, ¿sí? Pues la base de datos aquí, nosotros podríamos modelarla o podríamos dejarla así. Dejémosla así para el ejemplo como tal, para dejarlo mucho más simple. Y digamos que vamos a obtener un mensaje satisfactorio. Aquí digamos que vamos a hacer el camino feliz. Acá no vamos a hacer ningún tipo de problema, no vamos a hacer nada adicional. Entonces me disculpan un momento, por favor. Ya regreso. Listo, chicos. Qué pena ahí la interrupción. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Yo estoy encerrado en el cuarto de mi hija, entonces la otra bebé está súper furiosa. Bueno, listo, chicos. Entonces aquí yo tengo un método, estoy llamando un método crear cliente. Aquí en este caso vamos a hacer el camino feliz, como les digo, que es un camino en el cual no vamos a encontrar que los datos fueron erróneos ni nada de esas cosas. Luego miraremos la forma en la que podemos ir incluyendo alternativas o condicionales, ¿sí? Entonces, hasta ahí me interesa saber si lo han comprendido, me interesa saber si está claro, me interesa saber si ya tienen un poco más de, en la perspectiva, si ya tienen un poco más claro, digamos que la necesidad de la definición de esos diferentes métodos que hemos identificado en la entrega que vamos a hacer mañana. Profe, Señora. otra vez yo. Una pregunta, en diligenciar datos es como, digamos, los botones, digamos. Sí, eso es simplemente pues tipear, llenar los campos y eso, pero pues ahí no estamos llamando ningún método, ¿sí? Digamos que ahí lo que estamos mostrando es un mensaje o una acción que estamos haciendo, pero no necesariamente estamos llamando pues un método que se llame diligenciar datos. Mira que los métodos, como aquí lo estamos marcando con abre y cierra paréntesis, ¿sí? Como para identificar que estos sí son métodos que pertenecen a nuestro modelo de
de clases, como tal, nuestro diagrama de clases. Y este como tal, digamos que es una acción que estamos haciendo directamente. Así como una acción que hace el usuario. Sí, una acción que se está haciendo, dar clic sobre un botón Eso, o sí. entrar a tal pantalla, ¿sí? Digamos que si Ok. nosotros aquí pudiéramos hacer otra interfaz, nosotros fácilmente podríamos estar aquí teniendo dar clic en el menú tal y luego dar clic en tal botón y eso podríamos hacerlo, digamos que, y podríamos agrandar nuestro diagrama de secuencia, ¿sí? Ok. Aquí estamos partiendo de la base que ya estamos dentro de nuestra, o sea, aquí ya estamos dentro de nuestra pantalla. Entonces aquí lo que estamos haciendo directamente es entrar y diligenciar los datos pues propiamente, ¿sí? ¿A quién? A nuestra capa de interfaz o a nuestra capa de límite como tal, ¿sí? A nuestro boundary. Luego desde allí, una vez diligenciados los datos y haber dado clic en el botón de OK o de aceptar o de guardar o de crear, nos vamos a ir directamente con esto. Y este que está aquí, este sí es un método. Este sí es un método que debe estar incluido dentro de mi diagrama de clases, ¿sí? Esto sí es un método en el cual se está invocando digamos que a un método, una porción de código o a un procedimiento, o como lo quieran llamar, a una función en la cual él sí está generando validación con respecto a los datos que se diligenciaban anteriormente, ¿sí? Y luego estoy llamando, como estamos haciendo el camino feliz y acá todavía no han habido bifurcaciones porque el código, la validación de los datos fue inadecuada, fue incorrecta o alguna cosa, aquí lo que estamos haciendo es que simplemente estamos haciendo el llamado a nuestra capa siguiente o a nuestra entidad en este caso, ¿sí? Entonces, mire que por eso se llama diagrama de secuencia. Estamos mostrando una secuencia de la manera en la que los pasos se van dando, de los llamados se van dando, la manera en la que se van invocando los diferentes métodos, ¿sí? No sé si hasta ahí de pronto tenemos claridad. Pues por mi parte sí, o sea, los muchachos. Me interesa escuchar a los muchachos, porfa, porque estamos No, muy es que no callados. hablo, hablo, se Profe, volaron. tengo una duda. Sí, cuéntame. Que, espere, espere, yo miro acá algo y le... Que tengo una duda con lo del actor. Sí, cuéntame. No siempre tiene que ser como, pues, alguien, como, por decir, un usuario, ¿cierto? Depende mucho del contexto del sistema que esté trabajando, porque por decir algo, dependiendo de lo que vayamos a hacer, un actor podría ser un job dentro de la base de datos, por ejemplo, ¿sí? O podría ser un cron dentro de un servidor. Pues no sé si les son familiares las palabras que estoy hablando, pero por ejemplo, cuando yo hablo de un job de una base de datos, job es un trabajo, ¿cierto? Traduce un trabajo y es un trabajo que se programa en una base de datos para hacer algún tipo de interacción, invocar un método, hacer una consulta, sacar un informe o alguna cosa, pero se genera de manera automática. Entonces yo podría algo, si fuera a hacer un diagrama de secuencias de algo que es de base de datos y en el cual el actor que dispara la acción es el job como tal, el job debería ser el actor de ese sistema y el job no es una persona, ¿sí? Por ejemplo. O con el otro ejemplo que les doy, un cron, ¿sí? Un cron es una rutina que se deja en un servidor para que todos los días se ejecute con cierta periodicidad, con cierta frecuencia. Se puede ejecutar que todos los días a las 12 de la noche, o que se ejecute cada hora, o cada 2 horas, o cada 10 horas, o cada lo que usted necesite, ¿cierto? Y en ese caso también el actor podría ser justamente ese servidor que dispara la acción. Y esa acción que puede ser, vaya y ejecútese una, un ejecutable de un .NET, o vaya y ejecútese una rutina que esté guardada en alguna parte, en base de datos o en un PHP que lo ejecute. Bueno, cualquier cosa podría ser. Entonces, digamos que el actor, digamos que para estos casos académicos, el actor normalmente está representado y casi siempre está pues relacionado con un usuario que pueda hacer algún tipo de acción, pero podría ser una cosa que sea automática, ¿sí?
Y entonces ahí en ese caso uno ya llega y define que el actor ya no se va a llamar usuario del sistema, sino que el actor se va a llamar job con tal nombre o te va a llamar cron de tal cosa, ¿sí? No sé si de pronto ahí te aclaro un poco o si te confundí más. Pero entonces nosotros ahí, ¿qué lo ponemos? Nosotros, ¿en qué sentido, Rubén? Les ponemos en los trabajos que estamos haciendo, Ah, no, ustedes, ponemos, para el trabajo que ustedes están haciendo, digamos que toda la interacción y todo el trabajo que estamos haciendo nosotros es, en todos los casos, estamos jugando con un usuario que está estimulando un sistema, ¿sí? Porque digamos que en el caso tuyo de las bicicletas, tú vas a tener un operario en cada estación y ese operario se va a encargar de entregar y recibir bicicletas, de hacer préstamos. Siempre va a ser un usuario el que está estimulando el sistema. Por ende, ese usuario va a ser ¿quién? Operario de la estación o como le quieras poner, ¿sí? El otro que el de las compras con el código QR que para que me haga una lista y pueda pagar. En ese caso, ¿quién está estimulando el sistema? Pues el usuario que está comprando. Sí, que el otro que creo que es el de Lady, digamos que alguien va a tener que ejecutar una rutina para que él genere la programación de todos los turnos de soporte. Y fuera de eso, cuando haya novedades, alguien más va a estar digitando la información. Entonces, ¿quién hace eso? Un usuario, ¿sí? Entonces, digamos que ese usuario, ustedes lo podrían identificar, usuario de la empresa, o jefe de departamento, o operario de la estación, o el de José David, que es el de los, por ejemplo, el de los gastos y el de los viáticos. Ella podría decir, no, listo, pues entonces el usuario, ¿quién es? El usuario es el funcionario o el usuario es la persona responsable de finanzas o es la persona responsable de, de qué sé yo, de legalización de gastos o de compras, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, digamos que en los ejemplos que tenemos aquí de nuestros trabajos, incluso con el del parqueadero, va a ser igual. Siempre las reservas, ¿quién las hace? Un usuario. ¿Quién hace la otra gestión de los minutos? Lo hace un usuario. Que puede ser un usuario externo y un usuario pues administrador, eso puede ser también, pero pues digamos que siempre va a ser, los que estamos identificando aquí siempre son con interacción humana, ¿sí? profe, entonces hay que hacer un diagrama de secuencia por cada actor. O, Pero lo que pasa es que aquí como tal, eh, a ver, en un ejemplo práctico, digamos que tú vas a hacer un diagrama de secuencias por cada funcionalidad que vayas a hacer. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes, digamos que un ejemplo claro, tienes una de cliente, ¿sí? Y a ese cliente le vas a hacer el CRUD completico, ¿sí? Le vas a hacer una de crear, una de listar, una de modificar y una de eliminar, ¿sí? Digamos que tú tendrías o deberías hacer un CRUD, un diagrama de secuencia por cada una de esas acciones del CRUD. Es decir, deberías hacer 4 diagramas de secuencias. Y eso, pues digamos que tendrías un actor involucrado. Ya si de pronto la naturaleza del actor va a hacer que el comportamiento del sistema sea muy diferente o sea muy semejante, pues uno ya podría decir, esta funcionalidad aplica para tal actor y para tal otro actor. Pero si, por ejemplo, que porque es que si se hace con el administrador, él va a tener acceso directo a una pantalla, pero si se hace con el usuario raso o el usuario que no tiene permisos, él tiene que hacer tal flujo. En ese caso, en ese orden de ideas, esa funcionalidad debería tener 2 diagramas de secuencia. Uno de ese administrador que digamos que tiene el flujo corto porque tiene ciertos privilegios que lo permiten hacer la acción de una manera más rápida, y un usuario que digamos que es un usuario raso, por decirlo de alguna forma, que no tiene tantos permisos y que de pronto tiene que hacer un par de pasos adicionales. Entonces, esos pasos adicionales en estos diagramas como tal tienen importancia porque acá lo que estamos mirando justamente es la secuencia. listo, profe, gracias. Listo, ok, perfecto. ¿Alguna duda adicional, muchachos? Por mi lado, no, profe. Vale. Listo. Entonces aquí seguimos con nuestro camino feliz. Entonces nuestro camino feliz que indica que cuando se llamó al crear cliente, esa información eh, llegó completa, ese cliente digamos que no estaba creado en la base de datos, llegó con las secuencias adecuadas, llegó con todo
y esa creación fue exitosa, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, digamos que vamos a tener unos mensajes de vuelta, ¿sí? En los cuales aquí, por decir algo, podríamos decir creación exitosa. Normalmente, y eso hay que tenerlo muy claro, muchachos, así este mensaje vaya directamente hasta el usuario, ese mensaje tiene que ir pasando de capa en capa, ¿sí? Acuérdense que vamos teniendo como un nivel de profundidad y vamos llegando hasta lo más bajo y luego desde lo más bajo nos vamos comunicando hacia lo más alto. Entonces digamos que estas restricciones que hay a nivel de diagrama de secuencia están también muy relacionadas eh, con las restricciones que tenemos en nuestros diagramas de capas, que siempre es que nos vamos comunicando en un nivel de profundidad y que digamos que la capa más superficial con respecto al usuario no va a poderse comunicar sino con la capa inmediatamente inferior. 2 para abajo no se va a poder comunicar, igual que la de abajo 2 para arriba tampoco. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, digamos que lo hacemos de una manera gráfica y directamente, pues aquí sí vemos cómo se realiza la comunicación del mensaje. ¿Por qué? Porque diligenciamos unos datos, validamos unos datos y como el camino está perfecto, entonces aquí vamos a crear un cliente. Y esa creación de ese cliente puede ser una creación exitosa, ¿sí? En este caso estamos modelando ese camino. Ahorita vamos a hacer un modelo en el cual tengamos en cuenta los dos caminos, un camino exitoso y un camino no exitoso. Entonces aquí nuestro mensaje como tal sigue pasando entre capas, ¿sí? Entonces nos vamos aquí directamente y eso aquí podemos seguirlo reemplazando con lo mismo, creación exitosa. Y aquí en este punto digamos que ya tenemos nuestro mensaje directamente que llegó hasta la capa de presentación o a nuestro límite. Pero a mí me interesa que ese mensaje le llegue a quién. A mí me interesa que ese mensaje le llegue justamente a la persona o al actor que fue quien abrió ese flujo, ¿sí? Entonces aquí, como tal, hace falta una interacción adicional que es justamente esta. Con esta yo ya estoy dando por informado al usuario que dicha información le llegó. Digamos que aquí como tal tenemos ya nuestro modelo del camino feliz, del camino más simple, del camino sin validaciones que podríamos considerar aquí para nuestro ejercicio. Me interesa conocer dudas en este momento porque pues hasta este punto digamos que ahí ya tenemos explicado a grandes rasgos más o menos la dinámica de un diagrama de secuencia. Entonces me interesa saber cómo vamos ahí. Profe, Sí, cuéntame. una pregunta. Me le adelanté, Lady. ¿Qué? Me le adelanté para preguntar. Pues Profe, a ver, entonces, mire, es el ejemplo con crear crear usuarios, ¿cierto? O crear cliente. Sí, claro, cliente. Si nos vamos a hacer eliminar usuario o modificar usuario, tenemos que hacer el mismo procedimiento de estas capas. Sí, pero pues digamos que ahí ya tendríamos una dinámica diferente. Por ejemplo, vamos a hacer el camino para una modificación o para una eliminación. Digamos lo que vamos a hacer por una eliminación. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que nosotros probablemente no tengamos que diligenciar datos, pero sí digamos que probablemente tengamos más límites. Cuando hablo de límites, hablo de interfaces. Entonces, digamos que vamos a dar clic en el botón clientes, por ejemplo, ¿sí? Ese botón clientes me hace una lista de clientes. Entonces luego ahí le digo dar clic en la X del elemento listado, ¿sí? O en el borrar del elemento listado, ¿sí? Entonces digamos que ahí podría tener yo más interacciones a nivel de interfaces, podría tener más interfaces, porque yo primero entro a un sistema, digamos que ese sistema, aquí también lo pude haber hecho, pero aquí digamos que ya partimos de la base que estoy metido en mi pantalla de crear cliente. Pero en el otro, por algo podríamos entramos directamente a la pantalla inicial le damos clic en clientes para irnos al módulo de clientes y luego en la lista que tengo puedo ir a darle la X, ¿cierto? Cuando yo le doy la X, ¿el qué va a hacer? Él seguramente se va a ir y va a validar datos ingresados y con ese, o a un validar cliente existente o algo así, ¿sí? En el cual, ¿qué va a hacer él? Listo.
usted me está demandando a borrar tal cliente, ese cliente efectivamente existe, ¿sí? Y ese cliente se puede o no se puede borrar. Digamos que ese control, la función de ese control va a ser muy importante, porque ese control, digamos que podría hacer llamados a entidades adicionales o podría estar haciendo, qué sé yo, validaciones que de pronto diga, eh, hay un cliente que no se puede borrar porque ese cliente tiene rol de administrador. Entonces, digamos que desde la capa del control, de pronto él me genera algún tipo de bloqueo. O ese cliente no se puede borrar porque ese cliente tiene, bueno, tiene un saldo pendiente. Bueno, lo que sea, lo que usted se quiera imaginar. Entonces, digamos que esa capa de control, de crear el cliente, de eliminar el cliente, pero la parte del control tiene mucha parte como para hacer una especie de bloqueo, de aplicarle lógica de negocio, de validar si se puede o no se puede. Y ya cuando llegamos a la entidad como tal, que es la que tiene la raya por debajo, él ya se encargaría de llamar al método de la eliminación. Y esa eliminación puede o no puede ser exitosa. Y ya puede o no puede ser exitosa, ¿por qué? Pues porque de pronto el cliente que va a borrar aparece en otra tabla y como no hay borrado en cascada, entonces él no lo deja borrar y dice, no, qué pena, pero ese cliente no se puede borrar porque ese cliente tiene facturas vigentes, porque tiene saldos vigentes, o porque tiene una relación con otra parte, o porque ese cliente hace parte de un equipo en el cual no se puede borrar, o porque ese cliente, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, digamos que la lógica puede que se mantenga un poco, pero digamos que ahí ya entran a generar como ciertas particularizaciones con respecto a los métodos que se van invocando y a la manera en la que se va entrando. Pero digamos que estos diagramas están hechos es para ir mostrando, como su nombre lo indica, una secuencia de todos los pasos ordenados que se van haciendo. Y cuando se habla de secuencia, siempre se está hablando de uno detrás del otro, ¿sí? Algo que va creciendo. Es uno detrás del otro que va mostrando y él va generando cierto orden para poder ir a realizar eso. Digamos que puede que contenga muchos pasos similares, pero digamos que ahí ya lo que va haciendo diferente un diagrama del otro son los métodos que se van llamando, las interfaces que se van involucrando, los controles y toda la cuestión, ¿sí? Por ejemplo, ya para uno eliminar la interfaz como tal, o sea, el límite o el boundary no va a ser crear cliente, va a ser es un eliminar cliente. El control como tal ya no va a ser un crear cliente, sino que también va a ser un eliminar cliente. La entidad puede que sí sea la misma cliente, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que se busca, ¿sí? Tratar de entrar a definir por medio de mensajes cómo se van generando esos mensajes y cómo se van obteniendo respuestas de los mismos. Entonces, por cada acción se va a hacer el CRUD, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, en el proyecto mío, en el proyecto de nosotros, Por cada tabla se por debería hacer cada un tabla. CRUD. Y por cada, Ok, y por cada acción o sea, por cada acción de ese CRUD se debería realizar un diagrama de secuencia. listo, profe. Entonces, Gracias. crear reserva, entonces eso debería ser un diagrama de secuencia. Eliminar reserva debería ser un diagrama de secuencia. Modificar reserva, ¿sí? Ya si de pronto, eso ya lo podemos ver porque pues por la premura de tiempo seguramente no vamos a alcanzar a hacer todo, pero a mí ¿qué me interesa? A mí me interesa ver que por lo menos traigamos diagramas de secuencia, por lo menos bien hechecitos de un CRUD completo, ¿sí? Porque si van a haber otros que van a ser muy similares, pues digamos que eso va a ser la repetición de la repetidera y eso, pues en últimas, eso no es que aporte mucho. Pero con que yo vea que haya unos diagramas de secuencia que estén cubriendo, digamos que una clase completa, que estén cubriendo un CRUD completo de lo que se busca hacer, y de pronto un par de métodos especiales que digamos que no sean pues propiamente el CRUD, sino una generación de reserva, no sé qué cosa, o algo que sea como muy especial en el flujo, esperaría ver ese modelo, ¿cierto? Ese diagrama. ¿Alguna duda adicional, chicos? Profe, sí. Cuéntame. Usted ahí pues está haciendo el create del CRUD. Eso se tiene que hacer, bueno, o sea, sí, obviamente se tiene que hacer con cada uno, pero eso se puede hacer todo junto o es mejor ir separando su create, su delay, su read, todo eso. Pues yo, Porque es que, yo prefiero hacerlos separados porque son mucho más legibles
y para ustedes van a ser mucho más sencillos también de hacer, ¿sí? Eh, digamos que si lo fuéramos a hacer, eh, qué sé yo, tratando de imaginarme acá que vamos a ingresar al módulo de clientes y que desde ese diagrama de secuencia se puede hacer todo. Si quiero crear, si quiero eliminar, si quiero borrar. Primero se van a enredar haciéndolo. Segundo, les va a tocar hacer una cantidad de condicionales que lo va a hacer. Ahorita se van a dar cuenta que con el condicional no queda tan fácil de leer el diagrama. Yo preferiría que cada diagrama de secuencia lo hagan directamente aparte, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si ustedes tienen 6, 7, 8 tablas y esas 8 tablas tienen CRUD, que van a tener un comportamiento muy similar, porque pues lo que se busca con los prototipos no funcionales y con esto es tratar de estandarizar la manera en la que se va a navegar en el aplicativo, ¿cierto? Entonces yo que lo que digo, listo, pues entonces si van a hacer de 6 tablas, van a hacer los CRUD de esas 6 tablas y van a establecer diagramas de secuencia de CRUD de 6 tablas, entonces eso va a ser una repetición completa. ¿Qué digo yo? Tráiganse los diagramas de secuencia de un CRUD bien hechecito, por ejemplo, de un cliente, o en el caso tuyo de la factura, de crear factura, modificar factura, o de llenar carrito de compras, ¿sí me entiendes? Y con ese tipo de cosas, como teniendo los diagramas de secuencia principales, uno ya podría decir, listo, pues, ¿para qué me van a traer 30 diagramas de secuencia de los cuales de esos 35 son para crear igualitos, otros 5 son para modificar igualito, otros 5 son para listar igualito, otros 5 para borrar igualito? Digamos que va a ser mucha repetición y quizás eso no le va a aportar tanta criterio al ejercicio, como si llegar y decir, listo, esto es mi modelo y de este modelo voy a generar diagramas de secuencia. ¿Para qué? Para la acción de llenar el carrito de compra, por ejemplo, para la acción de crear una factura, pues modificar una factura, sí, algunas cosas puntuales, sin tener que llegar pues y coger y hacer una lista de chequeo y hacer el diagrama de secuencia absolutamente a todo, porque eso va a ser desgastante y pues, lo que les digo, eso no va a ser de mucha practicidad, va a ser mucho más práctico llegar, coger ciertos elementos puntuales importantes y hacerlos, y si los otros son repetición de la repetidera, pues simplemente explicar y decirlo. Tal como este diagrama, se encuentran también los diagramas crear tales, crear tales, crear tales, crear tales, y presentamos el diagrama de crear tal cosa, aquí bien hechecito, y se entiende que los otros van por un camino muy similar. No sé si aclaro con eso o si antes los complico. Sí, señor, queda claro. Gracias. Listo. ¿Alguna duda adicional, muchachos? Bueno. Listo, chicos. Entonces, este como tal es el camino feliz, ¿sí? Estamos haciendo el camino feliz, el camino de que no hay problema, el camino de que todo ocurrió perfectamente bien, ¿sí? Resulta que ahorita vamos a tratar de hacer, y pues por facilidad lo voy a hacer en la parte de más abajo, digamos que sería como la respuesta del crear cliente, pero pues digamos que podríamos tener condicionales en diferentes partes de nuestro aplicativo. Por ejemplo, en ese validar datos ingresados podríamos tener un condicional. Digamos que aquí para el ejercicio y para poderlo acabar pronto lo voy a hacer solamente con la parte de, con la parte de acá, ¿sí? Voy a borrar y vamos a tratar de hacerlo porque en esta herramienta nunca he trabajado condicionales, entonces vamos a mirar qué tal. Tratar de hacerlo acá. Listo. Entonces, pues yo que asumo que ya no tenemos ningún tipo de problemas con condicionales, pues digamos que eso lo estamos viendo desde hace mucho rato. Y digamos que aquí vamos a tener una aplicación como bastante similar a los condicionales pues de la lógica de programación, ¿sí? Voy a ponerlo así lo suficientemente grande, ya ustedes mirarán el video, miran si de pronto la versión que les está dando el video de pronto les entrega algún elemento adicional. ¿Esto para qué se utiliza? Digamos que ahorita siempre hacíamos énfasis en que estábamos hablando del camino feliz, del camino corto, el camino que no tiene validaciones, el camino que todo salió perfecto, todo fue perfecto.
pero pues siempre que estamos trabajando a nivel de programación y en este caso que estamos haciendo ingeniería de software, pues también se considera ese tipo de herramientas. Digamos que aquí yo puedo establecer un flujo adicional, que es lo que puede ocurrir en el caso que yo tenga problemas. Entonces digamos que aquí, esta parte como tal, la parte de arriba donde, mira que el cuadro dice alternative y en la parte de arriba dice condition. Entonces en esa parte del condition, digamos que va la parte del camino feliz, el que hicimos ahora, ¿sí? Entonces aquí digamos que tenemos una creación exitosa, ¿sí? Y esa creación exitosa se va a comunicar exactamente igual. O sea, lo que habíamos hecho ahorita, tal cual es lo que se va a colocar por el camino feliz o por la parte verdadera de mi condicional. Tal cual como cuando estamos haciendo desarrollo en algún lenguaje de programación, ¿cierto? Y tenemos nuestro mensaje directamente llegando a mi usuario, ¿sí? Resulta que ese proceso como tal o esa validación que se hace aquí a nivel de cliente, incluso esto podría tener aquí podría tener algún tipo de respuesta o te podría incluso simbolizar de esta forma también, ¿sí? Que esto podría ser una validación, ¿sí? Y a partir de ese llamado aquí mismo o de un llamado a la base de datos o de lo que sea, si se enredan con esto pueden borrar ese validar crear cliente. Yo acá puedo tener el camino feliz que está por la parte del condition o puedo tener la parte, digamos que la parte no feliz o la parte con problemas que saldría de acá, de esta parte de la caja. Entonces aquí, ¿qué podría decir? Creación, no ok, usuario existente, por ejemplo. ¿Y aquí qué hago? Pues exactamente lo mismo. A ver si eso se deja copiar. No se deja copiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo voy, hago mi flujo exactamente normal, pero cuando yo voy a hacer la creación de mi cliente, ese cliente ya existía, por ejemplo. Entonces, digamos que cuando yo creo el cliente, no solamente le asigno un ID de cliente que es un auto incremental, sino que también le pongo mi documento de identificación. Y dentro de las cosas que yo genero que, pues obviamente, que llegue todos los datos completos y que adicionalmente ese proceso de crear, él puede llamar a un select y hacer un select por el documento. Si eso no me arroja nada, ahí sí procedo con la inserción. De lo contrario, no la hago. Y en ese caso, esa validación interna que hace ese procedimiento encontró que el usuario con ese documento de identificación ya estaba creado en la tabla. Entonces, ¿qué hace él? Si no lo encontró, pues él se viene por todo el camino, por el camino OK, que es el camino justamente de la condición, de la parte de arriba, ¿sí? Pero si resulta que él llegó y lo encontró, entonces él se va por el camino de abajo, ¿sí? Creación no OK. Y mire que de esa forma que estamos haciendo el diagrama de una bifurcación. Estamos mostrando los caminos posibles que podría tener mi aplicativo, ¿sí? Normalmente, pues tampoco para entrar con tanto nivel de detalle, pues yo tampoco voy a decir que es que esto va a tener 20 o 30 caminos condicionales de fracaso o de éxito, porque se pondría un diagrama ilegible, se pondría un diagrama demasiado grande, se pondría un diagrama difícil de hacer y difícil de leer, ¿sí? Pero digamos que por lo menos tengo los dos caminos, ¿sí? ¿Qué pasa si el mensaje es OK? ¿Qué pasa si el mensaje está errado? ¿Sí? Entonces, digamos que todas estas situaciones yo podría representarlas en mi modelo
o en mi diagrama de, de secuencia como tal, haciendo uso de estas alternativas. Me interesa saber si eso que acabamos de hacer está claro o no está claro. Chicos, el silencio me preocupa. Yo no quería, pero sí, profe, está claro. No, me preocupa que tú no contestes, pero Pero ¿por qué le burlan la idea? no, porque es que Lady es la más participativa de la clase. Ay, Y Jason, eso se valora, y eso se valora para la calificación final de la asignatura, no creas. ah, bueno, Sí, tranquila. sirve ser un poco lora. No, no, es que la intención, es que muchachos, esto, o sea, a mí nadie me dice que en este momento tengamos los computadores encendidos y que ustedes estén haciendo cualquier otra cosa, ¿sí? Yo igual el proceso lo hago entendiendo que somos todos personas adultas y que todos estamos conectados y que estamos concentrados atendiendo la clase, ¿sí? Pero igual, o sea, entiendo que este espacio acá mediado por estas herramientas virtuales, son espacios que se prestan para muchas cosas, para muchas distracciones, para atender otros elementos, y pues la verdad es complicado para uno, pero pues en últimas los temas se están dando y en últimas pues todos debemos responder por el nivel de exigencia que se esté dando acá en el curso. Es uno que esperaría, que no, que digamos que ustedes no se acostumbren simplemente al hecho de entrar a una clase, pues digamos que en este caso, pues aquí no estamos calentando silla, pero pues digamos que sí estamos de pronto no aprovechando el espacio para generar dudas o para preguntarte más o para alguna vaina. Y pues digamos que ese es el problema cuando de pronto no hay mucha participación y es justamente eh, que se pueda, digamos que uno se va sometiendo a las cosas que se van hablando y que se van diciendo, ¿cierto? Entonces, nada, de momento, digamos que estos son los elementos propios de los diagramas de secuencia. Yo considero que con lo que estamos viendo aquí en esta clase como tal, se pueden levantar los diagramas de secuencias de sus aplicaciones. Que es importante que vayan teniendo claridad con respecto a todos esos métodos que van a hacer, porque miren que hay unos mensajes como tal, que son mensajes de retorno que ustedes pueden configurar y que ya está, que no tienen mucha incidencia. Pero los mensajes cuando uno está, digamos que los mensajes de retorno casi siempre son mensajes de ok o mensajes de no ok o alguna cosa. Pero los que son más importantes son justamente los mensajes que se hacen desde esa punta de la pantalla, desde el actor hacia los diferentes límites, controles y entidades, porque esos son los que van involucrando llamados a los métodos que estamos definiendo en nuestro aplicativo. Entonces, esos son los más importantes. Listo, chicos. Entonces, por hoy, por lo menos con diagramas de secuencias, vamos a quedar hasta aquí. Hay de pronto personas que tengan dudas con respecto a la actividad que de pronto vamos a mirar mañana, con respecto a la de los diagramas de clases. No, no, Profe, señor. ¿es un avance o hay que entregarlos todos? No, lo de mañana es un avance, lo de mañana es un avance porque lo de mañana, pues digamos que no es calificable, pero sí es mostrar, digamos, hacia dónde vamos. Ya dentro de 8 días es la entrega total del ejercicio y esa sí es completamente calificable. Ah, Sí, profe. Profe, Sí. es que yo en ese momento entré tarde. ¿Me podría refrescar qué es lo que es mañana? ¿Qué es para mañana? Para mañana es los diagramas de clase y esa plantilla de la definición de los métodos como tal que van a tener esas clases. Lo que vimos la clase pasada. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, chicos, otra cosa que yo quería hablarles el día de hoy, que de pronto para tenerlo presente, es con respecto a los prototipos no funcionales, ¿sí? Yo ya he visto pues que me han mostrado de pronto algunos prototipos, no sé en qué herramienta los están haciendo porque he visto
varias personas que están como usando la misma herramienta. Creo que por ahí la vi con Santa, creo que también a Jason Ramírez, creo que también se la vi, no sé qué herramienta es. ¿Qué es lo que pasa? Listo. Digamos que para lo que estábamos haciendo inicialmente, eso va a estar full, listo. Pero ¿qué se busca? Se busca que para dentro de 8 días lo que traigamos sean prototipos no funcionales y que podamos validarlos dentro de un navegador web, ¿sí? Dentro de un Chrome, dentro de un Mozilla, dentro del que ustedes definan. ¿Qué se busca con ello? Digamos que no se está buscando nada funcional, es decir, las pantallas que ustedes van a plasmar allí no son pantallas que van a ir a base de datos, que van a hacer validaciones de JavaScript ni nada de esas cosas. Pero yo qué busco dentro de 8 días? Busco que ustedes traigan una maqueta, ¿sí? Un mockup, como lo dicen, o una maqueta o algo simplemente a nivel de interacciones y a nivel de construcciones, puede ser en HTML, que yo creo que es como lo más fácil para sacar, en el cual ustedes de pronto le den identidad a su proyecto, que le den un logo, que le den alguna cosa así como para identificarlo, y en el cual adicionalmente se entreguen elementos directamente de navegabilidad y de modularización. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa, digamos, que ir validando en ustedes esa capacidad que tienen para dividir los diferentes módulos, para poder establecer, digamos, que un orden lógico, tratar de pronto de jugar en pantalla más o menos cómo van a dividir las cosas, de qué manera se va a navegar, que si le doy un botón atrás, efectivamente se vaya el botón de atrás donde debe estar. O sea, digamos que eso es lo que se busca. A nivel de maqueta, simplemente algo visual que me indique cómo van a ser modeladas esas pantallas como tal, pero pues que no sean funcionales entre sí. Con eso que se está buscando, se está buscando que ustedes hayan adoptado el principio de encapsulamiento, que claramente lo necesitamos para eso, pues que es lo que vamos a mostrar. Principios también como el de la navegación, que la navegabilidad y la navegación pues dentro de su aplicativo tenga algo, sea coherente. Ahí en qué momentico le salió. Listo, que la navegación como tal sea coherente, ¿sí? Que digamos que tengan algo de identidad visual, pues yo que les recomiendo, pues que tampoco vayan a cargar mucho eso de imágenes o que vayan a cargar eso mucho de colores muy estridentes, pero que sí, sin ser nosotros diseñadores visuales o diseñadores de UI o diseñadores de UX o lo que sea, que digamos que sí mostremos ciertos elementos ahí como a nivel de conocimiento pues, y de estructuración como tal de nuestro sitio, ¿sí? De nuestra... ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno, alguien habló, pero no sé quién fue. Entonces, chicos, eso es lo que yo espero para dentro de 8 días, porque dentro de 8 días vamos a entregar todo. Vamos a entregar lo que vamos a ver mañana de avance, lo que veamos, lo que vimos hoy de modelos de diagramas de secuencia, más lo que podamos ver mañana y los prototipos no funcionales. Entonces, con los prototipos no funcionales, vuelvo y repito, lo que se busca justamente es eso, tener unos elementos ahí en los cuales yo pueda ver la manera en la que ustedes modularizaron sus aplicativos, la manera en la que ustedes distribuyeron su trabajo, la manera en la que ustedes de pronto establecieron algún tipo de diseño. Si van a hacer listas, pueden hacer los datos quemados, porque pues no vamos a ir a base de datos a hacer nada. Lo que vamos a hacer son completos mockups, ¿sí? Tampoco, por ejemplo, el aplicativo, aquí en la mente, el aplicativo de José, que creo que es el más grandote que veo, la verdad es que, pues, que definan de pronto a qué partes van a aplicar esos mockups, porque si se ponen a hacer pantallas para todo eso, probablemente se vean cortos de tiempo. Entonces, la intención, ¿cuál es, muchachos? La intención es que justamente traigamos, vayamos haciendo esas pantallas. Mañana vamos a ver los diagramas de clase y las plantillas de las definiciones de las clases y vamos a de pronto a ver de pronto otro ejemplito de diagrama de secuencia diferente y, y ya con eso, pues digamos que vamos a tener los elementos para que dentro de 8 días empecemos con las sustentaciones de los trabajos finales. No sé si tengan dudas, muchachos, si hayan preguntas. Por mi lado, no, profe.
Ok, Jason. Se molestó tanto a Lady que ya no quiere hablar. ¿Sí ve, profe? Sí, eso veo. Profe, tengo una pregunta con esos mockups para la próxima semana. Sí. Pues es como un pre de las pantallas, pero es como lo que se va a ver como en la pantalla, como cómo se va a manejar bien la aplicación, es como eso. Sí, pues digamos que en el caso tuyo, que ustedes son los únicos que están enfocando el aplicativo a una solución móvil, pues digamos que podemos hacer el experimento o el ejercicio como si fuera aplicación web, ¿sí? Para que ustedes no se vayan a enredar. ¿Qué se busca? Sí, se busca justamente que se generen, por decir algo, yo les doy la opción y me parece que es la forma más fácil y más rápida de hacerla, sería haciendo pantallas HTML, ¿sí? En los cuales ustedes muestren de qué manera se van a comunicar las diferentes pantallas, de qué manera van a estar conectadas, los botones, cómo van a ser, si los botones van a ser aceptar, cancelar, si va a ser guardar, o sea, ¿sí me entiende? Todo ese tipo de cosas que efectivamente en pantalla, si en el formulario van a hacer un guardado de un cliente y ese cliente tiene tantos campos, pues que en pantalla se vean esos campos. Que si le quieren poner una imagen visual o algo que los identifique, un logo, una imagen, un fondo, que traten de hacerlo con colores que no sean muy estridentes, que guarde cierta semejanza o cierta, digamos que cierta uniformidad, sí, entendiendo que nosotros no somos diseñadores, ¿sí? Si de pronto tienen algún tipo de conocimiento en CSS, pues digamos que ahí pueden usar eso, o si de pronto tienen conocimientos en la otra en la otra parte creo que me trajeron algo hecho con Bootstrap, que muestra los botones un poquito más bonitos y ciertas cosas pues como más chévere, lo pueden hacer de esa forma, ¿sí? Pero lo que se busca justamente es eso, como mostrar más o menos cómo van a estar distribuidos los módulos, cómo se van a navegar entre ellos, cómo se van a comunicar, si yo le doy atrás que efectivamente me lleve a la pantalla de atrás, que si yo me meto a ver un crear cliente no me vaya a abrir una pantalla de crear inventario o algo así. O sea, tratar de hacerlo lo poco mucho que hagamos que sea consistente y que muestre pues cierto orden y cierta modularización y cierta claridad en toda la navegación. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? Yo tengo una chiquita. Señora, Uno, cuéntame. podemos enumerar como el camino, o sea, diligenciar datos 1, validación 2, se puede enumerar. Pero no entendí de qué estamos hablando, de mockups o de No, de este diagrama, diagrama de secuencias. del Pero diagrama de secuencias. explícame cómo haría eso, cómo sería eso, no te entendí muy bien. Por ejemplo, diligenciar datos, Sí. digamos, 1 punto diligenciar datos. Ujú. Después, el 2 sería validación de datos. Después 3 crear cliente Sí, como... claro, usted sí lo puede enumerar. De hecho, sería bueno numerarlo, aunque pues digamos que esa numeración podría sobrar en la medida en la que las flechas tienen que salir pues una después de la otra, ¿sí? Tratar de que no salgan las flechas derechas. O sea, mejor dicho, este diagrama de secuencia siempre lo que está mostrando es que algo ocurre antes de algo, ¿sí? Y pues obviamente algo también va a ocurrir después de algo. No tratar de que no se queden las cosas así, pues digamos que como si salieran en la misma línea de tiempo. Y sí, Ah, claro, se puede numerar, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, en estos casos, si se va a hacer la numeración, tendría que ser muy juiciosos con eso, porque podrías tener 1, diligenciar datos, 2, validar datos, 3, crear cliente, y ese 4 podría ser creación no exitosa o creación exitosa. Y el 5 y el 6, pues, entonces los de abajo, ¿cómo se llamaría? Entonces, digamos que ahí tendrían que poner mucho cuidado con la manera en la que numeran. ah, ok. Sí. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas? Listo, chicos. Entonces, por hoy no es más. Muchas gracias. Ya les voy a revisar el aula porque creo que hay un videito allí como para activarlo. Les voy a dejar el espacio para que coloquen los avances de los diagramas de clases, aunque esos los podemos ver mañana en clase. Y
Y nada, si hay dudas me cuentan, por favor. Listo. Listo. Vale. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, muchas gracias. Chao, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana.